Estamos con Matías Oreholce, esta vez de nuevo con Ariel Alejandro Kosic. Podríamos decir voy a atreverme a decir que es un especialista en peronismo y hoy vamos a continuar con esta supuesta saga de venir desde el peronismo, la segunda parte del 55 hasta ese tembladeral, que es el 73-74, y algunas cuestiones posteriores de esa época. ¿Qué tal? ¿Cómo va por ahí? Bueno, chicos, buenos días. Gracias por la invitación. No soy un especialista, alguien que agrega algunas informaciones simplemente. Con bastante pasión, sí. Cuando digo esto me refiero a que es cierto que he dedicado energías, tiempo, búsquedas, estudio al tema del peronismo, pero no me gusta definirme ni como especialista, ni como alguien que digamos, se pone alguna etiqueta dentro de lo que es lo académico o dentro de algún otro ámbito. Además, quizás por haber conocido a personas que tanto estuvieron en el tema, como la vez pasada hablábamos sobre Gambini, si se quiere, tomado cierta influencia de ese gusto por el diálogo franco y a cara descubierta y de la sencillez que tenían personas como Gambini, sin digamos, recurrir a un palabrerío vano a veces para encubrir lo que no se conoce. Es decir, soy un poco distante de el último concepto de moda, de la terminología circunstancialmente en uso en el ámbito académico y otras banalidades, para mi gusto. Bueno, mientras le comento a Matías que no lo puedo escuchar y sé que tenía una pregunta muy interesante para hacer. Me gustaría comenzar con algo que está ocurriendo, bueno, en estos momentos. La TV pública, bueno, supuestamente pasará a ser privada. Y está terminando con no sé si se escucha Matías, pero bueno, se puede ir resolviendo mientras tanto on the go. Pero bueno, lo que ocurre con la TV pública es que está haciendo un especial de Mordisquito. Mientras vuelve Matías, vamos a hacer un poco de contexto de Mordisquito. Para mí, uno de los personajes más patéticos del peronismo, que es parte de Enrique Santos Discépolo. Em, Ahí se te escucha Matías. Sí. Bien, ahora, en ese sentido, Ariel, me gustaría hacer una reflexión para terminar con esta última saga de ya lo que es casi el segundo peronismo. En esta utilización de los artistas, Enrique Santos Discépolo, ¿crees que fue una persona, em, cómo decirlo, naive o realmente una persona fanática y realmente propagandista, como hoy podríamos ver en algunos medios que, bueno, nos llegan por supuesto a la pluma de Discépolo? Y justamente es uno de los personajes que más afectivamente recuerdo de esa época. Es decir, más allá del personaje que vos describís como nefasto, porque sí, eso fue un poco forzado por la gente de Apple y la secretaría de prensa de la época, impulsar a Discepolo a construir un personaje con el que probablemente él, que no hubiera surgido de él espontáneamente, en cierto modo, fue utilizado por el peronismo para, digamos, llevarlo a un oficialismo excesivo que no hubiera salido de él tal vez genuinamente. Es decir, para mí Discépolo en principio fue un gran artista. Es decir, tengo admiración por la obra de él, más allá de que haya sido peronista o forzado a ser demasiado oficialista en determinado momento. Siempre separo las cosas. Y en cuanto a Mordisquito en particular, fíjate que incluso biógrafos de Discépolo dicen que a tal punto fue forzado a exagerar ese fervor por el régimen que la propia gente que lo quería, incluso seguidores de él, lo empezaron a despreciar por esa actitud que había tomado y por esa parodia que hacía tan famosa. De hecho, Discépolo muere entristecido muy poco tiempo después del éxito de este personaje, más o menos para la misma época que murió Evita, poco antes, poco después. Y recalco esto, probablemente no era algo con lo que él se sintiera internamente tan a gusto, sobre todo por la reacción que generó.
en gente, insisto, que valoraba su obra, que lo quería, incluso amigos de él. No nos olvidemos que el mundo artístico estuvo muy espiado, muy vigilado, muy perseguido y más de uno exiliado en la época de Perón. Hay muchísimos ejemplos. El de Discépolo es uno. Creo, insisto, en que fue, no digo que él no haya sido peronista como algo sincero en principio, pero ese excesivo fanatismo por el régimen un poco fue forzado por las propias autoridades que influenciaron a Discépolo de modo negativo, porque probablemente no estaba en su corazón adherir al autoritarismo o a agredir a quienes pensaban diferente, entre ellos muchos de sus queridos amigos. Bueno, cerrando el tema, ¿no? de Discepolo, quería cerrar una cuestión que es importantísima y se nos pasó en el diálogo anterior, que bueno, hablamos de buena parte de la historia del peronismo clásico, pero nos faltó algo que es clave y que es un dolor de cabeza para todo lo que es la sociología y la politología argentina, que es analizar y definir qué es el peronismo. Hay un concepto que, bueno, fue usado por Severelli, fue usado por Marina Cabat, pero que genera cierto debate, que es el concepto de bonapartismo, ¿no? Que es una forma concreta de populismo que se buscaría, digamos, mediante unas concesiones a los pedidos de los grupos de izquierda, los pedidos de grupos sociales, lograr cierto consenso, pero por medio de una política que, bueno, se podría asemejar en cierto sentido a los fascismos, etc. Esto vendría a ser más o menos el concepto de bonapartismo. ¿Concordás con este concepto? ¿Crees que el peronismo se engloba mejor dentro de otro concepto politológico o que es un fenómeno que es básicamente difícil de encasillar? Sí, creo que es un poco difícil de encasillar. Ahora bien, desde una visión de izquierda, marxista especialmente, sí, bueno, puede ser útil como categoría de análisis clasificarlo como bonapartismo y esa relación que tuvo con lo que la izquierda llama el proletariado y las concesiones que se dieron desde una época en la cual eso se asimilaba mucho al fascismo. De todas maneras, es difícil de encasillarlo. A mí me parece que el peronismo en vida de Perón consistía, esto lo decía Gambini un poco en broma, pero consistía en obedecer a Perón. Es decir, Perón le dio su propio nombre al partido, al movimiento, y en esencia consistía en eso el régimen en los años que fueron del 46 al 55. Todo lo que vino después fueron reinterpretaciones, reelaboraciones, cambios, adaptaciones a la nueva realidad política argentina. Pero inicialmente la ideología peronista se contradijo a sí misma muchas veces. Es decir, podés ver en los mismos discursos de Perón frases contradictorias. De todos modos, en esencia era no desacatar a la cúspide sobre todo. Eso es lo que te permitía perdurar cerca del poder o que te pasara lo que le pasó a Bramuglia, como hablábamos durante la entrevista pasada. Igualmente, hay gente que lo ha visto de otra manera. Por ejemplo, Tulio Alperindongui, un historiador, bueno, considerado el mejor del siglo XX en la Argentina, y curiosamente poco estudiado en muchísimas cátedras de historia que he conocido, que he transitado, a pesar de que no es poco lo que escribió sobre peronismo, eso es llamativo, y lo bien y acertado que ha sido. En uno de sus tantos ensayos sobre el tema, él plantea que podés encontrar continuidades de la política argentina tradicional en el mismo peronismo. Es más atractivo narrativamente verlo como una ruptura con el pasado, ya para cuestionarlo o ya para hacer de un elogio al régimen peronista. En realidad hay aspiraciones a contener a todos los colores políticos o a todos los intereses sociales al mismo tiempo o a pintar la Argentina de un mismo color que ya las podés ver anticipadas en otros generales de la historia, como el propio don Bartolomé Mitre. Y viniendo más acá en el tiempo, incluso el general Agustín Pedro Justo, del que Perón también tomó muchas cosas. Es menos interesante ver la historia a partir de las continuidades, pero la ley de residencia de la que hablamos durante el diálogo pasado
es uno de esos instrumentos de continuidad entre el pasado oligárquico, conservador, argentino y el propio peronismo. Para mí el combate al enemigo interno, que ya estaba presente en discursos como los de Monseñor D'Andrea en principios del siglo XX, está presente en el peronismo, está presente en los militares del 76, es una clarísima continuidad. Hay que estudiar al peronismo como un movimiento del siglo XX específicamente. Claro que ese movimiento tiene una continuidad en el presente con gente que se llama a sí misma como peronista, pero muchos creen que no necesariamente ese kirchnerismo, ese actual peronismo del siglo XXI, tiene alguna vinculación tan clara con el origen, con la raíz. Es decir, un aspecto como la defensa nacional, lo hablamos la vez pasada, era vital, era central para Perón. La defensa nacional, el armamentismo, la posibilidad de ser potencia regional era visto por Perón como algo que no se podía discutir, estaba en el centro de sus planes. Esa defensa nacional ha sido absolutamente descuidada por el peronismo que volvió al poder en los 90 y el actual. No es una prioridad en absoluto. Te pongo un solo ejemplo de falta de continuidad. Claro, alguien me dirá que el peronismo desde sus orígenes era muy contradictorio y en ese sentido se presta para muchas reinterpretaciones y actualizaciones. Bueno, el fascismo también lo era. En ese punto lo podemos acercar al fascismo. El fascismo, por ejemplo, en sus comienzos, en los años 20, tuvo algunas medidas que alguien podría llamar liberales para equilibrar la economía. La reducción del gasto público, por ejemplo. Estoy hablando del año 1921, 22, 23. Es decir, el fascismo ha sido muy cambiante y ha tenido una enorme capacidad para trabajar con la práctica de la política, adecuándose a todas las circunstancias, siempre con ese discurso emocional que captaba a las masas y siempre tratando de favorecer a los sectores en el caso de la clase trabajadora, pero también en el caso de los industriales. Esa cosa de que todos los intereses sociales son legítimos en última instancia. El peronismo es bastante complejo de definir y esto le pasa incluso a los que lo observan desde otros países. Pero me parece que Lori Sanata acierta en cuanto a ver sus aspectos más, digamos, de continuidad con el mito de la vieja nación, del catolicismo, ¿no? De la nación católica, de cierta continuidad autoritaria y de la identificación con aquello del pueblo, el pueblo de Dios, el que aspira a contener desde lo nacional, desde lo emocional, que es una verdad en sí, que no hace falta discutirla. Entonces, por eso es tan fuerte y tan difícil de discutir desde un argumento racional, porque el peronismo gana como una fe. ¿Quién va a discutir con alguien que dice esto nos hace felices por más que pasemos hambre y carencias? Esto nos da una esperanza, nos da una posible redención. ¿Cómo haces para discutir desde un argumento democrático, racional o de izquierda con alguien que afirma eso? Claro, sí, totalmente. Justamente este era uno de los temas. Vos dijiste que el peronismo es un movimiento del siglo XX, ¿no? Que mantiene como cierta continuidad, pero ya a partir del gobierno de Menem es muy difícil rastrear un gen común con lo que fue el peronismo clásico. ¿Se puede decir que fue un movimiento del siglo XX hasta el menemismo o incluyendo también al menemismo? Lo que pasa es que es un hijo del siglo XX hasta en la excepcionalidad. Hubiera sido muy difícil que el peronismo lanzara su primer plan quinquenal y gastara tantos recursos en expandir su mensaje por América Latina si no hubiera contado con esas enormes ventajas que le dio la excepcionalidad del periodo de la guerra y de la posguerra. Entonces hay que explicarlo de esa manera también. Y también creo que hay que entender que cuando Perón perdió el poder en el 55 y todo el mundo estaba convencido de que no volvía más, incluyendo a muchos de sus propios seguidores, en cierto punto fue real, porque cuando volvió al poder en el 73, si bien la llamada oligarquía le prestó el poder para reprimir a sectores de la sociedad que incluían a su propio movimiento, a la parte más radicalizada de su movimiento, ya no volvió a tener el poder total, como decía Gambini, del primer gobierno. Es decir, el Perón del 73, si bien reprimió de modo implacable a la propia juventud peronista y al ERP,
fíjate qué amigable o qué conciliador que fue con sus viejos adversarios. Era el Perón que prometía abrazarse con Balbín, recibir a los viejos adversarios. Bueno, Vicente Solano Lima, que había sido adversario de Perón y lo tenía en el gobierno. Es decir, hay grandes cambios ya en los 70. Y cuando el peronismo vuelve al poder en los 90, ha pasado el tiempo, ha pasado la dictadura. Los peronistas clásicos era común en esa época acusar al menemismo de haber vendido las joyas de la abuela, haber vendido todo lo que tenía que ver con lo mejor del Perón de los inicios. Perdón, pero ¿con quién nos referimos cuando hablamos de peronismo clásico? O sea, hablamos de dos alas de peronismo dentro de diputados, por ejemplo. No, cuando digo peronistas clásicos, los que quedaban vivos, te pongo un ejemplo. André Framini, si no recuerdo mal, murió en esos años del viejo sindicalismo. Cafiero, que sí, era un peronista clásico, con todo lo que se pueda decir dentro del peronismo. Del sindicalismo, mucha gente lo veía al menemismo, incluso los de los 70. A ver, Miguel Bonazo, que era un militante montonero de los años 70, él llevaba un poco esa voz cantante de no podemos admitir el menemismo que está rompiendo o quebrando todo el mejor discurso de Perón de los inicios, porque para el peronismo tradicional la nacionalización de los servicios públicos era una gran bandera. Vos me podrás decir una bandera equivocada o no, no lo sé, pero estaba en la marca de origen nacionalista del peronismo. Aerolíneas argentinas, puertos, ferrocarriles, en fin, toda la serie de nacionalización de áreas estratégicas de la economía. Y esto que te decía de la defensa nacional, del excesivo maquiavelismo menemista, bueno, ahí empiezan las continuidades, porque alguien me podrá decir, si era muy distinto en muchas cosas, porque también el mundo había cambiado, pero bueno, lo cierto es que el propio Menem decía que si Perón viviera, haría algo no tan distinto a lo que hacía él, porque Perón en definitiva era tan maquiavélico para adaptarse a las circunstancias. Y lo cierto es que la enorme mayoría del peronismo lo acompañó a Carlos Menem, eso tampoco hay que olvidarlo. Siempre hay disidencias, pero ganó las dos veces y logró por lo menos silenciar o domesticar a la mayor parte del partido. Se hizo claramente con el liderazgo peronista de esos años. Claro. Sí, y también hay que ver cómo se entiende una ideología o un concepto, ¿no? Como el mismo peronismo, si se entiende como algo idealizado con ciertos valores o si se entiende como algo que se adapta a las instituciones del momento, etcétera. Porque también es eso, también un peronista muy clásico puede tener una visión muy idealizada, ¿no? Y, por ejemplo, con esa visión no incluir al kirchnerismo, que también eso estaría para debatir qué aspectos mantiene, ¿no? Que se podrían catalogar como kirchneristas y después, bueno, hay una visión más acorde a lo que son las instituciones y cómo se definen a sí mismas. Eso es algo que con todos los politólogos que trajimos al programa, bueno, no con todos, pero con una buena parte, se debatió hasta qué punto caer en los esencialismos, ¿no? Con las definiciones políticas es un tema todavía en debate. Sí, de hecho, muchos de los actores que mencionamos la vez pasada, incluso Cipriano Reyes y otros, pensaban que en definitiva era, no digo toda una pantomima, pero que Perón hubiera acordado con cualquiera que le permitiera llegar al poder o que era capaz de transformar su discurso según las circunstancias. No nos olvidemos que cuando se habla de la reestructuración del Estado, la necesidad de equilibrar la economía, de inversiones de origen extranjero, de hacer algo con la inflación, de hacer algo con la producción, porque el primer plan quinquenal apostó más a la primera etapa al consumo interno, recién el segundo plan quinquenal, en teoría, iba a impulsar el desarrollo. La verdad es que hay clarísimas señales de cambios en ese sentido durante el segundo gobierno de Perón. Por ejemplo, la ley de erradicación de capitales extranjeros del 53, el intento de firma de contratos petroleros con compañías extranjeras, que si bien no llegaron a aprobarse en el Parlamento, causaron el repudio de sectores nacionalistas que antes habían apoyado a Perón, porque además esos contratos petroleros, a firmarse, en cierto modo violaban la Constitución del 49. ¿Recordás el artículo? Sí, sí.
justamente que aseguraba el control de esas reservas para la nación. Mucho de lo que después hizo Frondizi, en cierto modo, no digo con la convicción que lo hizo el desarrollismo, pero Perón ya era consciente de que algunas cosas no iban más, porque la misma crisis económica demandaba cambios. Además, esto es bastante difícil de discutirlo cuando las personas están demasiado atadas a esquemas que en este momento están en uso. Lo he discutido con profesores de historia. Los llamados de Perón a aumentar la productividad no empiezan en el 55 con el famoso Congreso de la Productividad. Hay discursos, exhortaciones de Perón ya en el año 48, 49, donde él afirma es necesario producir más. Correlaciona con la inflación, ¿no? Que hubo durante el periodo. Claro. Hay una frase de él que la cita Doyon que dice producir, 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 que esas palabras resuenen como las frases como de las de nuestro himno nacional, libertad, libertad, libertad. Y ya esto pasa Claro, también la frase de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. desde ya, y también los llamados a, bueno muchachos, basta con las huelgas, o aflojen, o pongámosle un límite, o los interventores en los sindicatos, justamente para tratar de limitar el conflicto. Ahora, con el tiempo eso, desde ya, un poco la propuesta del diálogo era empezar en el 55. Ya desde el 55 en adelante, el peronismo empieza a hablar nuevos lenguajes. Y acá es muy importante la reconversión que hacen sectores intelectuales que en un principio habían tenido alguna crítica hacia el peronismo y empiezan a revisarlo. Porque en muchos casos era gente de izquierda o gente que buscaba las contradicciones del sistema y parecía que por donde se lo mirara, esa crítica o esa salida popular pasaba siempre por algún lado del peronismo. Entonces, eso determinó que muchos revisaran insisto, su postura o limitaran las críticas al primer peronismo. En la universidad se dieron estos debates. No nos olvidemos que después del 55 la universidad, que tenía el ideario reformista, retoma. Me refiero a José Luis Romero, a los viejos representantes del reformismo universitario. Hay quien habla de una nueva reforma en el 57. Viene el periodo de Rizieri y Frondizi en la UBA. Es considerado un momento de esplendor de la Universidad de Buenos Aires en muchos aspectos. Y hay interesantísimos debates donde, sin embargo, se hacen más visibles no digo las autocríticas, pero sí formas de mirar el peronismo que eran menos duras que antes y que en definitiva lo postulan como parte, si no del Frente Nacional, de las alternativas progresistas, populares, con las que había que contar, o por lo menos no era posible evitarlas a la hora de plantear salidas. En esa época muchos imaginaban soluciones que iban no necesariamente dentro del sistema democrático representativo. La democracia como valor demoró muchísimo tiempo en instalarse en la Argentina y esa es otra cosa a tener en cuenta. Cuando nació el peronismo, cuando el peronismo estaba proscripto, cuando regresó el peronismo al poder, la noción de democracia no era la que tenemos hoy en día. Desde el 83 es mucho más indiscutible que la democracia es un valor que los gobiernos deben terminar, que el Parlamento está para respetarse, por más que muchas veces no se lo respete, pero está mucho más instalado. Para la juventud peronista de los 70, que se referenciaba o que se veía dentro del movimiento, ¿qué valor era la democracia si se podía salir a matar en pleno gobierno democrático? No se guardaban las armas, por más que Perón haya sido elegido presidente de los argentinos. Bueno, pero en ese sentido, ¿no? Y después del golpe del 55, ¿cómo ves la relación entre lo que comienza siendo la resistencia peronista, Perón en el exilio y esta idea de desperonización, incluso con un texto que hemos mencionado, la vez pasada, no recuerdo qué diputado lo había hecho, que Mañana es San Perón, en ese sentido, ¿qué tipo de relaciones ves? ¿Y qué principales fallas ves de la dictadura que siguió al peronismo? Bueno, sí, la vez pasada hablamos, en realidad Ayer fue San Perón, el libro de Raúl Damonte Taborda.
Probablemente lo relacionaste con Mañana es San Perón de Mariano Plotkin. De Plotkin, sí, sí. Es un buen libro que analiza los símbolos, ¿no? Y los significados del cada 17 de octubre, cómo se fue reelaborando. Lo que hay que estudiar del 55, y hay algunos libros buenos para eso, como el de María Sáenz Quesada, La Libertadora y otros, en cuanto al clima, es que la enorme mayoría de la intelectualidad democrática, escribía un artículo sobre el tema en la revista Todo es Historia, sobre los intelectuales, no veía al peronismo como un gobierno democrático. Tampoco era visto así por muchos diarios de nuestros países vecinos, como lo hablamos la vez pasada. Incluso dentro del mismo peronismo hay quien admitía, y sí, estado de guerra interno, convengamos que es una virtual suspensión de las garantías constitucionales, como lo definió el abogado Samuel Schmerking desde su alegato escrito en la cárcel de Villa Devoto en el año 54. Estado de guerra interno significa que el rival, el adversario político, puede ser tratado como un enemigo bélico y cuando es detenido, un prisionero de guerra a disposición del Poder Ejecutivo, que incluso puede ser fusilado. Eso significa estado de guerra interno. Ahora bien, cuando viene el golpe, la revolución, se lo ha llamado de muchas maneras, en ese momento es impresionante la cantidad de peronistas de la primera hora que estaban disgustados con Perón y que vieron con buenos ojos lo que hoy llamamos el golpe gorila inadmisible. Hablamos de Juan Atilio, Bramuglia, ¿recuerdan en el diálogo pasado? Bramuglia, esto lo dice el propio Ranan Rein, que es un biógrafo de Bramuglia, que en general tiene una visión bastante valorativa del peronismo, sobre todo en estos días. Y él cuenta que Bramuglia no solo había sido, citando a otros autores también, ¿no? No solo había sido vigilado por la policía peronista, sino que llegó a conspirar contra Perón, y conspirar significaba a favor de un derrocamiento. Y entabló un muy buen diálogo con las autoridades de la Libertadora, al igual que la CGT. Framini estaba en ese momento en la CGT y llamó a evitar los conflictos el 17 de octubre del 55. Insisto, muchos peronistas no veían a su propio gobierno como algo impecablemente democrático, entre otras cosas por la cantidad de avasallamientos a las garantías individuales que hubo. Escuché uno de los diálogos de ustedes con Vicente Palermo y él decía que la palabra desaparecidos para la época del primer peronismo le parecía algo así como un exceso. Entiendo que para el conocimiento convencional actual, ese marco de referencia, sea una palabra dura, pero existieron desaparecidos durante el primer peronismo, lo demuestro en mi libro, Crímenes y Mentiras. Bueno, esa proscripción o de los símbolos que decís vos, la toma sobre todo el ala más dura de la Libertadora. No nos olvidemos que la primera fue la de Lonardi, que era más conciliadora con el peronismo. Es decir, el general Lonardi era un nacionalista, ni vencedores ni vencidos. Muchos peronistas estaban dispuestos a dialogar e incluso a ser parte de su gobierno. El ala dura es Aramburu. Aramburu aliado a los partidos como el radicalismo y los que habían sido más opositores a Perón, como el socialismo. Ahí viene la proscripción de los símbolos, de nombrar a Perón y la detención de muchos dirigentes. Pero quisiera insistir con esto. El propio John William Cook, cuando estalló la Libertadora, incluso él no tenía la posición más dura que tuvo muy poco tiempo después, porque el peronismo en cierto modo ya caía. Por más que digan que no, que todo esto es un invento de los adversarios, la realidad es que Perón, en cierto modo, al hacer una evaluación de fuerzas, se daba cuenta del cansancio, del hartazgo que su propio sistema de obsecuencia y de adulación generaba en las mismas filas. Esto lo han hablado ustedes con Marina Cabal, con Palermo, la poca disposición que hubo dentro del peronismo a salir a resistir en nombre de un líder que ni siquiera mostró una gran decisión en esos momentos. Bien, volviendo a la parte de la proscripción de los símbolos, hay que ver que la Libertadora la vemos hoy como, o en todas las cátedras universitarias se la ve como una tiranía impresentable. Pero la dicen la fusiladora. La fusiladora, exacto. Pero fíjate, si definimos a la Revolución Libertadora como fusiladora,
porque ejecutó a más o menos 30 o 40 peronistas o ciudadanos alzados en el 56, y cómo habría que calificar al peronismo por 1.500 fusilamientos en Formosa. ¿Te das cuenta que, digamos, si fuera solo por eso, causó más crímenes el peronismo? Claro. Por Yo tengo supuesto. una visión de la Libertadora que, por ejemplo, la tiene Borges en los diarios de Bioy Casares. Borges, en charlas que Bioy registró, decía que, bueno, Borges igual es como para el peronismo, es como el gorilismo extremo, pero decía que el clima que se vivía en esa época, ¿no? En los escritos de Bioy del 55 era de libertad plena, y incluso Borges creo que comenta que había ido a visitar una fábrica y que notaba un ambiente mucho más relajado por parte de los trabajadores de lo que fuera en el peronismo, y que se vivía en general como un clima más liberal, más libre, por decirlo de alguna forma. Igual eso teniendo en cuenta a Borges y sus Sí, opiniones. sí, eso siempre depende del ángulo que se lo mire. Ahora, es cierto que el peronismo más combativo recién aflora después del derrocamiento de Perón, y no podría haber sido de otro modo, porque durante el peronismo, con Perón en el gobierno, estaba muy contenido por los interventores sindicales y por una CGT que demandaba obediencia. Entonces, hay algunas huelgas finales durante el segundo gobierno de Perón, como la metalúrgica del 54, donde comienzan a gestarse, al menos desde las bases, sindicalistas un poco más confrontativos. Algunos de ellos eran de izquierda, y esos sectores después van a llevar adelante parte de lo que fue la primera resistencia peronista. O vuelvo a dar ejemplos como el de John William Cook. Cuando la Libertadora tomó el poder, el propio Cook dijo: y bueno, ahí hay gente que, así como nosotros, nos jugamos por algo que en definitiva hemos llamado revolución, ellos también hicieron una revolución, y hay ideales que creyeron necesario imponer por medio de la espada. Casi una justificación de la fuerza contra la fuerza. Si nosotros tampoco gobernamos con la Constitución en la mano, ellos están haciendo lo mismo. No, por supuesto que era un gobierno de facto, un gobierno que también tuvo represiones, es obvio lo que estoy diciendo, pero si equilibramos en cuanto a violaciones a los derechos humanos estrictamente del peronismo y de lo que vino después, estamos por lo menos al mismo nivel. Ahora, pero en ese sentido, aparecen ciertas lecturas, por ejemplo, bueno, ya estoy pasando, digamos, al frondicismo, ¿no? Pero en la misma construcción de Frondizi, cierto pacto con el peronismo, ese voto en blanco que le da la victoria. Por eso yo preguntaba cómo era que se organizaba la resistencia de ciertos círculos intelectuales, como la revista o Contorno, que tienen que tienen una lectura muy distinta sobre el peronismo. Sí, creo que Frondizi, antes de que Perón fuera derrocado, ya tenía claro que iba a tener que contar con parte del peronismo cuando llegara la hora. Para eso se había preparado siempre, para ser presidente. Porque ya era el líder del radicalismo y era visto como el político más brillante de ese partido. En cierto modo, su carrera hacia la presidencia estaba dada. Cuando el peronismo es derrocado, gente que rodeaba a Frondizi, Rogelio Frigerio, comienzan esta discusión que decís vos. Había debates muy interesantes en los círculos intelectuales, en las revistas, como que te puedo decir que Félix Luna, por ejemplo, gran historiador, es alguien que también había conocido la represión del peronismo y que formó parte de ese movimiento de opinión muy importante que se dio en torno a Frondizi, que era sino de revalorización, de apertura hacia el peronismo. De decir, bueno, evidentemente hay sectores del campo progresista, como se lo llamaría hoy en día, con los que hay que contar. Y Frondizi construye su poder a partir de eso. Se produce la división de la Unión Cívica Radical. Esto es algo constante en la historia. Cuando está más firme la oposición a Perón, o está más amalgamada durante una oposición a un gobierno peronista, cuando llega la hora de tomar el poder, se divide. Esto pasó desde el 55, ¿no? Balbini y Frondizi. Frondizi fue en ese momento visto como un político intelectual, algo poco común, que atrajo a muchos sectores intelectuales con su discurso progresista, desarrollista, moderno,
y al mismo tiempo de tomar en cuenta las reivindicaciones populares del peronismo. Parecía una síntesis muy buena la que se estaba generando, porque era necesario contar con bases populares para poder gobernar, era necesario darse una legitimidad importante para hacerlo. Está bien, Perón estaba en el extranjero, pero si Perón le daba la venia al peronismo para votar a Frondizi, ya estábamos hablando de un gobierno que construía una legitimidad amplia. Ese es el proyecto de Frondizi. Ahora, también hay que recordar que el sindicalismo se había ido recomponiendo. Es decir, en el 55 el Estado peronista se viene abajo muy rápidamente. Hay un análisis que a mí me parece muy acertado de hace muchos años, de Pablo Giussani. Lo hacen Montoneros, La soberbia armada. Y Sí, él sí, dice, gran libro lo tengo. es un gran libro, él dice que el partido peronista no podía sobrevivir porque era prácticamente una dependencia del Estado peronista, financiada con el dinero del Estado. Por lo tanto, no podía sobrevivir a la desarticulación de ese Estado. Pero ojo, sí había quedado el sindicalismo, que fue poco a poco recuperando gremios, recuperando lugares. Frondizi, de hecho, les devuelve el protagonismo en la CGT. Y ese sindicalismo va a ser el que consiga fuentes de financiamiento para mantener vivo a un peronismo opositor resistente, en particular la Unión Obrera Metalúrgica. No nos olvidemos que el peronismo, la resistencia, los núcleos que operaban, por más que no fuera algo tan orgánico, necesitaba financiamiento. Y ese financiamiento, que ya el peronismo no podía tenerlo desde el aparato del Estado, lo consiguió en las organizaciones sindicales. Es el sindicalismo el que podía financiar al peronismo durante esos años de adversidad. No, eso es muy interesante. A ver, antes de que hagas antes de que hagas una pregunta, Matt, que creo que sé por dónde va. em, ¿Qué tipo, a ver, estamos hablando previo, por supuesto, a Tosco, también a la idea de un peronismo sin Perón, este, em, o sea, a ese tipo de sindicalismo, ¿no? O sea, tenemos un sindicalismo mucho más, eh, o sea, la pregunta sería, ¿cuán ortodoxo era este sindicalismo? Sí, y ahora hago un salto, por supuesto, temporal importante, pero más tipo a lo Lorenzo Miguel. O sea, ¿cuán ortodoxo era este nuevo sindicalismo? Es muy difícil buscar la ortodoxia en el peronismo en una época en la que cada uno jugaba su juego, porque la verdad es que el propio Perón no tenía claro para dónde ir. Él desde el exilio, fíjate que estuvo mudándose de país en país y llamaba a la lucha insurreccional. Daba mensajes durísimos en esos años, que su biógrafo Joseph Page dice que estaba lleno de bronca, de resentimiento, de actitud rupturista, también de furia contra los propios peronistas que lo habían traicionado y que lo desobedecían todo el tiempo. Porque esa es una realidad. Cuando Perón está en el exilio, muchísimos peronistas juegan con la camiseta o dicen tenerla puesta, pero después hacen más o menos lo que les conviene. Y nada molesta más a una persona autoritaria que no le hagan caso. Ese era el principal problema de Perón en el exilio, la pérdida de protagonismo y de poder. Y cuando vos hablás de ortodoxia, con todos sus más y sus menos, podemos hablar en los primeros tiempos de Andrés Framini, por más que Framini negoció con la Libertadora, lo cual no es poca cosa. Pero la ortodoxia peronista eran Alonso, eran Framini, incluso Bandor, que es una figura central de esos años. En el imaginario peronista, incluso en el académico, es común ver a Bandor como el traidor a Perón, el Judas del peronismo. La verdad es que Perón fue y vino con Bandor todo el tiempo. Es más, incluso días antes de la muerte de Bandor, Perón ya estaba reconciliado con Bandor nuevamente, y eso consta en una carta publicada en Primera Plana. Lo que quiero decir es que Perón era un político absolutamente pragmático y aquellos que eran peronistas ortodoxos todo el tiempo tuvieron buenas y malas idas y venidas con Perón. La política, sobre todo en el peronismo, bueno, es muy lo que Perón decía sucia. Este es un juego sucio y hay que hacerlo de esa manera, no podemos estar con purismos. De todas maneras, Creo que había comentado en el diálogo anterior que buena parte de la historia del peronismo parece una novela de gángsters.
Lo que pasa es que, sí, bueno, eso se relaciona mucho al peronismo con los enfrentamientos armados. En el caso de la Unión Obrera Metalúrgica, cuya historia ya en la época del peronismo clásico tiene algunos enfrentamientos que terminaron con muertos. Es decir, luchas a tiros por el poder gremial que se saldaron con muertos, como en el 52, en Rosario. Y cuando Perón es derrocado, va a ser el gremio que toma el protagonismo. No era el más poderoso en los años de Perón. Podemos hablar de otros. En un principio eran los ferroviarios. Después, cuando Perón es derrocado, se va a producir cierta puja entre textiles y metalúrgicos que va a marcar los años posteriores. De todas maneras, es la UOM el gremio más poderoso y es Bandor el actor central en ese sentido. De Framini lo que se puede decir es que por momentos llegó a tener discursos que giraban un poquito a la izquierda, acorde con los nuevos vientos que soplaban en América Latina a comienzos de los años 60. Pero eso tampoco lo podía asustar a Perón, que él mismo a veces introdujo frases de izquierda que se adaptaban a ese periodo post-revolución cubana en que soplaban nuevos vientos en la región. El mismo John William Cook, no nos olvidemos, Cook era alguien que jugaba dentro del peronismo, era leal, aún en sus pretensiones de izquierda. Cuando Perón es derrocado, cuando intenta hacer una resistencia peronista, él intenta utilizar la famosa toma del frigorífico Lisandro de la Torre del año 59 para generar una sublevación más amplia, más generalizada. Y fracasa, y cae en desgracia dentro del esquema de poder del peronismo resistente de entonces. Y elige la opción cubana, es decir, Cook va a estar interesado en que Perón incluso se mude a Cuba y tome a Fidel Castro como referente del tercer mundo, como si tuviera algo mínimamente que ver con lo que Perón planteaba, al menos en cuanto a América Latina, lo que significaba, y el nacionalismo. Porque si bien Fidel Castro se decía comunista, había un componente muy nacionalista en la Revolución Cubana. Sí. Ya sabemos que Perón se instaló en la España de Franco y de ahí no se movió en los años 60. Pero bueno, la ortodoxia peronista es muy difícil definirla en los 60 por estas idas y venidas con respecto al poder que tenían los actores. Y además, por el permanente juego de los gobiernos de entonces de integrar al peronismo. Frondizi lo intentó, Ilia también lo intentó y hubo muchos que se mostraron negociadores. Claro, justamente ahí creo que ya podemos pasar. Ahí ya no sé si va a ser necesario el paso previo por Guido, pero me interesaba el rol que tuvo el peronismo, ¿no? La dirigencia, el movimiento peronista también en el golpe a Ilia y cuál fue su posición al respecto. Sí, la experiencia frondicista fue bastante marcante porque mostró que se podía vencer al peronismo, incluso electoralmente. Vos me dirás, bueno, Perón no estaba. Está bien, pero los partidos neoperonistas que poco a poco fueron pudiendo actuar, perdieron elecciones en las provincias. Y si vemos la elección del 62, la que gana André Framini, que luego, por efecto político, produce el derrocamiento de Frondizi, la suma de los votos radicales de los dos partidos radicales que eran en ese momento la UCRI y la Unión Cívica Radical del Pueblo, esa suma daba mucho más votos que la del peronismo. Sin embargo, el peronismo al mismo tiempo era un factor de poder o de ruptura o de hostilidad hacia los gobiernos que hacía muy difícil la estabilidad al mismo tiempo. En ese juego de lo que Luis Romero llamaría un empate de fuerzas en esos años 60, se libran esas batallas, incluso dentro del peronismo. Ilia, en el 66, nos pasamos el periodo de azules y colorados, el periodo de Guido, pero Perón también intentaba jugar en cada uno de estos enfrentamientos, de acuerdo a lo que él creyera que sacaba más cuota de poder. Insisto, el principal temor de Perón era que el peronismo se integrara a la vida política democrática como un partido republicano y él perdiera todo tipo de protagonismo en ese juego. De hecho, como bien decía Rodolfo Pandolfi, los peronistas le tenían más miedo a las sanciones que podían venir de Madrid, es decir, a Perón, que a los gorilas. Es mentira que los peronistas vivían atemorizados de la persecución gorila del gobierno, supongamos, de Ilia.
No es así. De hecho, ellos querían integrarse al juego político. Y durante el gobierno de Ilia gana con un porcentaje muy modesto de votos, pero va construyendo, si no una gobernabilidad, un estilo muy de sanar las heridas, de integrar al peronismo. Fíjate que el bloque de diputados peronistas en el Congreso en esos años, Paulino Niembro y demás, tenía muchos representantes y se estaba favoreciendo una reintegración legal progresiva del justicialismo. No se llamaría Partido Peronista, pero eso no tiene demasiada importancia. Era el peronismo con otro nombre, que se estaba integrando al juego político. Esto era una muy mala noticia para Perón. Quiero decir, muchos de los problemas que tuvo el gobierno de Ilia, esa cantidad ese plan de lucha, esa cantidad de huelgas, de tomas de fábrica, tienen que ver con una batalla interna dentro del propio peronismo entre textiles y metalúrgicos, entre el bandorismo y el peronismo vertical, entre el poder de Bandor y el poder de Perón en Madrid, más que con una situación económica que fuera imposible de sobrellevar. De hecho, los indicadores socioeconómicos de esos años son realmente halagadores por comparación con años que vinieron después. Me refiero a los años de Ilia en particular. Es decir, los años 60 fueron años de una integración social importante en la Argentina, años en que los niveles de ocupación y de trabajo hacían pensar en que un país se estaba enderezando hacia algo bastante bueno en lo socioeconómico. Había problemas de inestabilidad política, pero la situación laboral, la situación económica, era mucho más positiva que la de años anteriores incluso. Sí, de hecho, es recordado, según mi percepción, como uno de los mejores presidentes del siglo, Ilia. Eso es muy difícil de definir y va un poco en la visión de cada uno. Lo que podemos decir de Ilia es que sí, trató de gobernar con la Constitución en la mano, por lo menos hasta donde le fue posible. ¿Qué críticas se le van a hacer desde el peronismo? Bueno, primero la famosa proscripción, que tampoco es una verdad 100% pura, porque hemos visto que había un bloque de diputados o de legisladores peronistas en el Congreso de la Nación. Claro. Es decir, que no es una proscripción total. El que estaba proscripto principalmente era Perón con sus famosas 19 o 20 causas penales, que Ilia decía, bueno, que venga a la Argentina, no hay ningún problema, pero primero tiene que responder ante la justicia. No lo podemos recibir como alguien que viene a presentarse a elecciones democráticas, sino como alguien que tiene 19 causas penales y que tiene que rendir cuenta de ello. Hay un episodio muy significativo que es el famoso amague de retorno de Perón. Es decir, los sindicalistas le organizaron una suerte de regreso a lo guapo, a Perón, vuelvo y que sea lo que Dios quiera. Y ese viaje fue un fiasco, lo frenaron en Brasil, lo mandaron de vuelta. Interpol lo veía como un delincuente internacional, según salió publicado en ese momento. Y muchos creen que los sindicalistas lo usaron a Perón para desprestigiarlo, porque entre ellos había un permanente juego de poder, que Framini, que Alonso no eran tontos y que sabían que eso no le iba a causar una buena imagen a Perón, que no le iba a traer un éxito a Perón. Y Perón, por otro lado, una vez que se puso en marcha el plan retorno, tampoco se podía echar atrás, porque iba a quedar como un gesto de cobardía. Esos años fueron muy complejos. Vuelvo a Tulio Alperindongui, a veces los más clásicos y los más olvidados reúnen claves para comprender. Hay uno de sus ensayos en el que describe esos años como una suerte de, como si hubiera una abulia. Él compara ese clima con la Alemania previa al nazismo. Es decir, años en los que se palpitaba las vísperas de un combate más radicalizado, que iba a llegar finalmente en los 70. Pero la violencia armada, no nos olvidemos, y que siempre estaba vinculada al peronismo, ya fuera desde la izquierda o desde otro sector, ya estaba en marcha. Ya tenemos guerrilla en la Argentina desde el año 59. Ya teníamos a Tacuara, hoy que se vuelve a reflotar alguna memoria de Tacuara. Es lo que te iba a preguntar. Y precisamente hay una pregunta acá, pero muy clara, que es, ¿cuál es la relación de Perón con Jacques de Molay? ¿Hay una relación explícita o es algo
Claro, no, no, sí, pero Jacques de Molay fue un antropólogo nazi y escribió La comunidad organizada. Ahora, ¿fue algo tangencial o simplemente Perón tenía alguna relación, no diría intensa, pero con cierto interés por la figura de Jacques de Molay? Bien, de Maillet venía de Francia. No nos olvidemos que el fascismo era algo muy amplio y que tuvo muchísimos seguidores, nada menos que en Francia. Bien, él llega a la Argentina en el 46. Ahora yo no recuerdo o desconozco o no tengo presente en este momento si él tuvo encuentros personales o vínculo estrecho con Perón. En general, el caudillo, el general, ha sido bastante discreto o ha sabido mantener por lo menos en el misterio hasta dónde llegaron sus vínculos con los personajes del nazismo que llegaron. En algunos casos no fue posible de ocultar, pero permanece cierto misterio en el sentido de hasta dónde llegaron esas vinculaciones. En este momento no lo tengo presente o lo desconozco. No sé si de Maillet tuvo reuniones o vinculaciones más estrechas con el líder. Sí las tuvo con la juventud peronista o tacuarista de los años 60. Por ejemplo, en cuanto a las vinculaciones con los nazis, te pongo el caso del ex dictador de Croacia, Pavelic, que llegó a la Argentina también en los años 40 y él fue incluso entrevistado. Tengo la entrevista que le hicieron en el chalet que tenía él en el oeste del Gran Buenos Aires y por supuesto negó todo vínculo estrecho con Perón en persona, más allá de que respetaba muchísimo al gobierno que le había permitido a tantos croatas perseguidos venir a la Argentina y vivir en paz y tranquilidad. Claro. Y ya en los comienzos de la guerrilla, ¿no? Lo que era, o por lo menos la guerrilla a partir de los 60, ¿no? Antes de los grupos más conocidos, antes de que se concrete, ¿no? Un poco más montoneros, las influencias ideológicas o literarias o filosóficas que tenían, ¿en dónde podrían rastrearse además, bueno, de la obra de Perón, obviamente? El fascismo, en sentido muy amplio, es un gran bricolage. Es decir, no necesariamente es una cosa coherente, más allá de algunos elementos que podemos ver desde los inicios, como el nacionalismo, el culto al combate, el culto al coraje, la emoción por encima de la razón. No nos olvidemos que los que siguieron a Mussolini y a otros líderes tenían ese culto eso de más vale vivir un día como león que 100 días como oveja, algo que se opone a cualquier tipo de racionalidad democrática, que va más por el lado emocional y de pasión por la propia patria, la nacionalidad. Es decir, el fascismo encarna en mitos nacionales. En eso se diferencia radicalmente del comunismo, radicalmente, tiene puntos en común, ojo, pero se diferencia del comunismo en cuanto a que este es internacional o global. El fascismo, en sentido amplio, encarna en mitos nacionales. Ahora, cuando el fascismo es derrotado militarmente en el 45 y se convierte en mala palabra y es proscripto y perseguido, no se puede decir abiertamente que se es nazi o fascista, sino que estas fuerzas tuvieron una suerte de reconversión democrática en Europa. Ahora, en Argentina han inspirado a muchísima gente que abiertamente simpatizaba con esos símbolos. La Alianza Libertadora Nacionalista, que podemos verla como un precedente de Tacuara y de otros grupos, en los 40 reivindicaba al eje nazi-fascista y ahí militaba el señor Rodolfo Walsh, que hoy es un ícono de todas las facultades de periodismo, visto más bien como una persona de izquierda revolucionaria. Fíjate los vínculos que hay a veces entre las ideologías que parecen ser tan distantes. Cuando yo hablo del fascismo post-45, que muchos van a decir que no es fascismo, que es otra cosa, lo digo en sentido muy amplio. Hay autores que han trabajado esa reconversión. En Europa, por ejemplo, Ferran Gallego es un gran estudioso del fascismo. Y él habla de réplicas de exterminio. Es decir, no necesariamente lo que sucedió con el Holocausto es algo que no puede volver a suceder. No podrá volver a suceder de la misma manera, pero sí puede haber, insisto, réplicas de exterminio o
pulsiones de aniquilamiento como ha habido en distintas partes del mundo, menores probablemente, pero que en última instancia muestran ese resurgir nacionalista, ese temor y ese odio hacia lo que es muy diferente, hacia la inmigración. En Argentina, esto, digamos, cuesta asimilarlo porque no es exactamente lo mismo, pero en los años 60 nadie dudaba de que Tacuara era, y estos chicos son fascistas. Tienen hasta el vestuario y toda la admiración por lo que era el fascismo. Se identificaban con símbolos muy de derecha. Claro que en una época de auge de ideas de izquierda en América Latina, esto se mezclaba con posiblemente un rostro del Che Guevara, con reivindicaciones de la Revolución Cubana. Todo se mezclaba en ese universo autoritario de impulso por el combate al sistema que se resumía en Tacuara como una suerte de semillero de futuras guerrillas en la Argentina. Pero no nos olvidemos que Guillermo Patricio Kelly, por ejemplo, que había sido líder de la Alianza Libertadora Nacionalista durante el segundo gobierno de Perón, él reivindicaba a Fidel Castro. Alguien que venía de una derecha muy de derecha, por así decirlo, reivindicaba a Fidel como un gran líder nacionalista valiente que se planta frente al imperialismo yanqui, y yo como argentino patriota me solidarizo con esa persona. Hay muchas vinculaciones extrañas entre las ideologías que parecen distantes como la izquierda y la derecha, y creo que el fascismo ha cosechado en eso también, en los grupos de acción antisistema de los años 60. Muchos creían que no iban a llegar tan lejos. En la época de Ilia, que había grupos, no nos olvidemos, antes de Ilia, el asalto al policlínico bancario fue en el 63, muchas acciones de violencia, y hablo de bombas incluso, de hostilidad a judíos, hubo ataques a los judíos en los años 60. Esta violencia de pequeños grupos armados era visto como algo que no iba a crecer tanto como para ser un desafío al sistema. Ingenuamente, tal vez. Ilia también enfrentó el foco guerrillero de Massetti en el norte argentino, que era un foco guevarista, y lo reprimió, y muchos creían que no lo hacía con la suficiente energía. Es decir, un pequeño grupo guerrillero o un grupo de combate al sistema, por más que no sea representativo de una gran parte de la sociedad, sí tiene la capacidad para hacerle mucho daño a un gobierno democrático, como era el de Ilia. ¿Por qué? Porque los adversarios de Ilia, que eran muchos, tenían otra excusa para cuestionarlo. Este hombre no es lo suficientemente enérgico en la represión, nada menos que de una guerrilla guevarista en el norte argentino o de guerrillas urbanas como podía ser Tacuara en plena capital federal. Es un permisivo, es un blandengue. Hace falta un gobierno más fuerte, como finalmente lo fue Onganía. Claro, justo lo que decías del fascismo, bueno, hablamos de Giussani, y Giussani usaba el término fascismo de izquierda, ¿no? Haciendo referencia a algo más parecido a lo que eran las CSA, que fueron exterminadas por las CSS, que es un concepto que también usa Sebrelli para calificar a estos grupos. Y un personaje muy interesante de Tacuara, que, bueno, hablamos de Jacques de Maillet, que es uno de los grandes personajes interesantísimos de este periodo tan oscuro, pero hay otro que es Joe Baxter, José Joe Baxter, que bueno, él fue admirador de Hitler, estuvo en Tacuara, fue guerrillero y terminó peleando en la guerra de Vietnam a favor de Norcorea. O sea, una mezcla ideológica extrema, y bueno, creo que también reivindicaba el Che Guevara. Entonces, este tipo de pastiche ideológico, ¿no? Donde hay fascismo, hay guevarismo, ultraizquierda, era, bueno, bastante común en estos grupos radicalizados y por lo menos a la vista de hoy, completamente absurda. No se puede entender cómo podía existir alguien con la mezcla ideológica que tenía Joe Baxter. Sí, como Baxter hubo otros jovencitos, eran gente muy, muy joven que afloró más o menos cercanamente a lo que era la juventud peronista, no como algo orgánico, ¿no? Sino jóvenes que se identificaban más o menos como peronistas en esos años. El periodista Rodolfo Pandolfi decía que lo que los unía era la pasión trincheresca, es decir, el combate al sistema, porque en definitiva el fascismo, si bien afirmó el orden vigente, también podía vérselo como una forma de, no digo de combate al sistema, pero sí antiimperialista. Se planteaba como una suerte de síntesis entre el capitalismo y el comunismo, y en ese sentido podía usarlo los jóvenes de los 60
como una inspiración para combatir al aburrido y previsible sistema democrático. Lo mismo, ni que hablar cuando venía de un costado más de izquierda, como en esos años las teorías revolucionarias de Che Guevara, Fidel Castro y demás. La figura de Walsh es muy paradigmática en ese sentido, porque Walsh pasa de ser una persona de la Alianza Nacionalista a, bueno, uno de los líderes de Montoneros. Y en el fondo, alguien podría decir que hay cierta coherencia, porque es la pasión por todo o nada. Nada que ver con el sistema democrático. Es el combate al sistema capitalista o un combate todavía más irracional. Quiero agregar un detalle, que quizás muchos no lo tienen en cuenta. El biógrafo de Rodolfo Walsh, Josami, recuerda la simpatía que a Walsh le causó el bombardeo a la Plaza de Mayo y la propia Revolución Libertadora. Es alguien que hoy en día es reivindicado por el peronismo pro-progresista. Bueno, Walsh estuvo a favor de las bombas contra la Casa Rosada del 55 y de la Revolución Libertadora. Creo que lo impulsaba cierta pasión por la acción, que también se acerca mucho al fascismo. Los fascistas ponían la acción por delante de De la la razón. racionalidad, si se quiere. Por lo menos la mitología del fascismo. Por supuesto que vos me vas a decir, bueno, pero Mussolini ha hecho tantas cosas a lo largo de su gobierno que se contradecía muchísimo, como Perón también lo hacía. Continuando con esto, hay una particularidad de lo que estabas señalando respecto a cierta pasión por la acción. También podríamos decir cierta pasión por la caja en dos facciones. Lorenzo Miguel, y después, eso será continuado por Rucci. Pero digamos, lo que era, digamos, el sindicalismo no ortodoxo y el sindicalismo de Rucci, al cual Perón efectivamente le daba toda su confianza y podríamos decir que era su conexión con Argentina antes de retornar definitivamente del exilio. En ese sentido, eh, ¿cómo podés ver cierta conciliación en el peronismo dentro del imaginario en ver a Rucci y a Montoneros con cierta visión positiva, mientras que en la realidad terminó una lucha sangrienta que incluso disgustó a Perón? Es como que las contradicciones terminan no importando para construir un vacío, sí, una suerte de vacío significante donde realmente entra absolutamente todo. Sí, creo que fue Martín Caparrós que decía hace poco que el peronismo en esa aspiración a ser todo, al mismo tiempo es nada, porque no puede tener entidad algo que aspira a representar absolutamente todo y que quepa todo dentro de ese mismo movimiento. Incluso el represor y la víctima desaparecida, puedo agregar, porque fue así en el peronismo de los años 70. Rucci era, en cierto modo, el sucesor de Bandor, no nos olvidemos, de la Unión Obrera Metalúrgica. Y tampoco fue visto siempre de modo incondicional por Perón. De hecho, vos lo retratás muy bien, porque en el momento de su asesinato efectivamente era su delfín y su hombre en el sindicalismo argentino. Ahora, anteriormente también había tenido algunos momentos de desencuentro. Para nada le gustó, por ejemplo, la designación de Héctor Cámpora como candidato a presidente en el 73. Es algo con lo que estuvo en desacuerdo. Pero es cierto que no sacó los pies del plato. Él mantuvo la lealtad, si se quiere, a Perón en cualquier circunstancia. Ahora, Montoneros en ese momento es algo bastante curioso. La propia aparición pública de Montonero ya marca algo misterioso. Y después va a estar tan identificado con la violencia porque nació de esa manera. No nos olvidemos que la aparición pública de Montoneros es un crimen. El asesinato de Aramburu. Exactamente, y es una ejecución decidida por un pequeño grupo de personas cuya identificación peronista era bastante confusa y cuya representatividad todavía muchísimo más confusa. Hay muchísimas teorías al respecto de para quién jugaba Montoneros en ese momento, si le era útil
a los mismos militares o a los servicios de inteligencia. Creo que Giussani lo analiza bastante. Ahora, como vos decías, la UOM y Montoneros podríamos verlo en esa época como dos sectores que se enfrentaban, de hecho era así, se enfrentaban a tiros dentro del peronismo. Sin embargo, con la narrativa posterior pareciera que todo es admisible a la hora de fundir las piezas dentro de la confusa estructura del peronismo. Claro, hay reivindicaciones a Rucci, por supuesto, y también las hay a los montoneros. En los últimos años, de todos modos, ha vuelto a plantearse, quiero decir, poco a poco ha vuelto a haber una revisión crítica de lo que en los años del kirchnerismo fue una reivindicación absoluta prácticamente del pasado de la llamada, así llamada militancia revolucionaria de los años 70. Montoneros básicamente era la violencia. Es decir, hay quien me va a decir, no, momento, era una aventura romántica, había jóvenes idealistas, había una discusión política interesante. Sí, pero ¿cuál era el método de expresión política por excelencia de Montoneros? Era el asesinato. Claro, ahí en ese sentido, en analizar cómo la violencia era la cosmovisión básicamente de Montoneros, es muy bueno el libro de Giussani. Y quería recomendar otro libro y también un diálogo, ¿no? El diálogo que tuvimos con Fernanda Mejide y su libro, que no fueron héroes, eran humanos no héroes, creo que es el título donde también analiza, ¿no? La ideología. Y bueno, estuvimos con Mejide y le preguntamos, por ejemplo, haciendo, ¿no?, historia contrafáctica, un poco en chiste, ¿qué hubiera pasado si Montoneros tenía el poder efectivamente? Y me acuerdo que dijo, un desastre. Y eso en gran parte es como un tabú, ¿no? Para esta visión totalmente idealizada de lo que era la juventud de los 70, ¿no? Los jóvenes idealistas. Bueno, ahí hay una visión interesante para verla de Fernández Mejide. Sí, hay incluso testimonios de gente que la vivió de adentro, el caso de Ernesto Jaureche, el sobrino, que él era un militante en el propio territorio, cuando ya la conducción montonera estaba a resguardo en Europa. Y él fue condenado a muerte por la propia conducción montonera por haberla cuestionado y por haber salido del territorio. De todas maneras, zafó de la condena. Es interesante cómo zafó. Bueno, eso queda para la anécdota. Pero a lo que voy es que el mismo Jaureche te dice que el odio entre compañeros llegaba a mandar al muere al competidor por espacios de poder interno para que lo matara la dictadura. Es decir, la propia conducción te podía llevar a encargar una misión que prácticamente era suicida cuando te quería borrar. Eso lo dice el propio Jaureche en un libro de Viviana Gorbato que se llama Montoneros, soldados de Menem y preguntas y soldados de Duhalde también. Era la pregunta que se hacía en los años 90, ¿no? No nos olvidemos la cantidad de montoneros que estuvo en el gobierno de Carlos Menem después de los indultos y que los montoneros estaban a favor del indulto. Incluso hay líderes montoneros como Vaca Narvaja, otros, que en los años 90 tenían una opinión completamente distinta con respecto a lo que hoy se postula a los militares. Es decir, que no se cuestiona que tenían que estar condenados. Para nada. A la hora de negociar los indultos, Montoneros también estaba a favor del indulto para los militares. Todo fue una negociación. Trabajaron en gran cantidad para el gobierno de Carlos Menem, incluso quizás en cantidad superior que la que hubo durante el kirchnerismo. Menos Firmenich, ¿no? O sea, porque incluso Galimberti es un ejemplo claro de esa fastuosa contradicción y fastuosa en términos de negocios, pero Firmenich, todo lo contrario, es como que se mantiene fiel a sus ideales. Habría que ver, habría que ver. Es decir, entiendo por dónde va, porque mantiene una cierta ortodoxia de defensa y hasta de justificación de lo que hizo en el pasado. Ahora, las acusaciones contra Firmenich vienen de todos lados en cuanto a quién era realmente. Vos pusiste el ejemplo de Galimberti, claro, porque es una gran transformación, un militante, un líder de la juventud peronista de los años 70. Es interesante cómo él decía que se debía a Perón. Ellos eran una formación, sí, que tenía las armas en la mano, pero que en definitiva le hacía caso a Perón, que era la conducción estratégica. Ahora, con los años y el perfil que tuvo durante la democracia recuperada,
recuerda un poco ese arquetipo del que fue idealista y con el tiempo se va corrompiendo, que existió tanto en la militancia, entre comillas, revolucionaria, como también en el sindicalismo de modo mucho más claro. Cuando mencionaste a Rucci, también hay esa figura. Hay una película que muestra un poco esto que se llama Los Traidores. El sindicalista peronista que había sido combativo o leal a sus bases o resistente, y con el tiempo se convierte en el líder de una gran corporación sindical que tiene acceso a toda clase de recursos y al poder mismo. En el caso de Galimberti, bueno, termina como una especie de estrella, ¿no? En los años 90, de empresario, farándula, bueno, un poco de todo. Pero ¿y cómo terminan los demás montoneros? Es decir, es interesante esto. Algunos, pero ojo, porque algunos son abogados hasta el día de hoy, por ejemplo, Perdía. No, no, pero hay otros que. El negro, no me puedo acordar el apellido. Hay varios que hoy son abogados, creo que de la causa mapuche. Bueno, pero están trabajando. A mí lo que me importa es que la Argentina o los argentinos vivan del mejor modo posible. Y los niveles de pobreza que tenemos en estos años son muy superiores a los de 1970, cuando Montonero lo mató a Aramburu. Entonces, yo lo veo como que han trabajado para gobiernos que, lejos de aliviar los problemas sociales, han recrudecido estos dramas que tiene la Argentina. Y fíjate la frase de Perón cuando Perón se estaba por morir, que decía, al fin y al cabo, estos muchachos, por los vínculos y por la extracción social que tienen, los acusaba de hijos de oligarcas, en otras palabras. Son capaces de mandar a la muerte a una generación, son insensibles al daño que puedan llegar a causar. Ojo, quizás algo de eso, en el sentido de que perseguían realmente la liberación del pueblo o el bienestar de los trabajadores, o simplemente perseguían el poder por otros medios y por el poder mismo, teniendo en cuenta la trayectoria que han tenido. Yo tengo una anécdota un tanto personal. Había conocido a un periodista, ¿no? Que tenía contacto con Firmenich y nada, estuvimos hablando, conocía el programa este que teníamos y en un momento charlamos y se parecía llegar a una negociación para un diálogo con Firmenich que iba a ser interesantísimo, pero él me había dicho, mira, estuve hablando y solo se podría hablar de su libro de economía. Todo lo que es 70, olvídate, decís, hablas algo de los 70, te corta la llamada y bueno, entre esas idas y vueltas en la asociación no se pudo dar y no se terminó dando, pero según lo que yo interpreté de esa conversación que habíamos tenido, pareciera que no lo ve como algo que es reivindicable o ni siquiera quiere tocar el tema, está totalmente hacer de cuenta como que no pasó. Bien, ahora, yo lo he visto en entrevistas, incluso, donde él, no digo que hace una glorificación de su figura, pero da a entender que no nos quedaba otra. Nosotros respondíamos, como diría Perón, a la violencia de arriba. En medio de un esquema de cierto autoritarismo, nosotros respondíamos con la violencia. Es una explicación muy común de la gente que vivió los 70 con alguna simpatía por la militancia revolucionaria. Ahora vuelvo nuevamente a Giussani. Él cuenta episodios muy reveladores de Montoneros. Uno de ellos fue la formación del Partido Peronista Auténtico. La última chance de que Montoneros tuviera un pie en la legalidad política. Ahí estuvo André Framini, que se había acercado a la juventud peronista en ese momento. Y el ejemplo que cuenta es tremendo. Él dice que para constituir el Partido Peronista Auténtico, que se había sentido traicionado por Perón, porque Perón en ese momento era visto como, como un líder represor ya para ese entonces, después de todo lo que había pasado luego de Seiza y demás. Y para constituir este partido se juntaron firmas de gente inocente que tal vez no entendía mucho de política, pero tenía algún tipo de simpatía por Perón y puso candorosamente su firma para adherir al Partido Peronista Auténtico y después fue secuestrada y asesinada por la AAA. Es decir, usaron a esas personas Qué para tremendo constituir un eso. partido. Es un ejemplo de horrible desprecio por la vida de las personas que tuvieron los montoneros para constituir un partido político que tampoco funcionó. Parece un chiste. Muy, muy, muy oscuro. Hay una idea, ¿no? que se tiene
sobre el peronismo, una visión idealizada de lo que fue, bueno, esto ya una vez salteando, ¿no? Todo lo que fue los 70, que durante, el otro día lo cubrimos bastante ya, siendo para los 80, ¿no? Que es justamente el juicio a las juntas y la posición del peronismo. Si no me equivoco, bueno, estuve viendo, ¿no? Críticas de gente simpatizante con el gobierno de Radical a la película esta, la nueva que hubo sobre el juicio a las juntas, yo no la vi, pero que decía que tenía una visión como muy condescendiente con el peronismo y que eso no fue tan así. ¿Cuál es tu visión al respecto? La película 1985 la fui a ver con mi compañera. Bueno, es emotiva. Obviamente que cuando la ves, la primera reacción es de emoción. Cuando salís del cine y la analizás con el correr de los días, llegás a la conclusión de que es muy omisiva o que está muy adaptada a los vientos que están soplando, sobre todo por el final. Claro, por ejemplo, Luis Bandoni fue uno de los que criticó justamente la película, no le había gustado, incluso tuvo una pelea, una discusión ahí con Darín. Sí, especialmente porque el papel del expresidente Alfonsín queda completamente desdibujado y porque no se hace notoria la oposición que tuvo el peronismo. Si vamos al 83, han salido a la luz revistas, documentos, más que documentos, cosas que se habían publicado en los diarios y que están a la vista de cualquier ciudadano que se acerque a una hemeroteca, como es el caso de Diego Recalde, que siempre revisa hemeroteca. Y él ha visto reuniones, es decir, noticias de reuniones Isabel Perón o gente de la cúpula del justicialismo aspirando a un frente con el propio Macera en el año 83. Esto no hace falta discutirlo, está ahí, ha sido publicado. Todavía en el 83, Macera era visto por parte de la cúpula del peronismo como una persona rescatable y admisible. Ese que tiempo después fue visto como un criminal irrecuperable, era visto como alguien que era incluso electoralmente competitivo, por así decirlo. En el 83, la parte de la sociedad que votó a Alfonsín, que era, si no me equivoco, el 42%, no quiero decirlo mal, pero por ahí debía andar, veía con buenos ojos el juicio a las juntas, pero aún dentro de ese porcentaje, esto lo dice el propio Alfonsín, es muy discutible que la gran mayoría quisiera, como después se dijo, el juicio para todos, cuando eso era algo fácticamente imposible. Era el juicio a las cúpulas militares y después se distinguían niveles de responsabilidad. Eso fue lo que se prometió en la campaña electoral del 83 y eso es, en líneas generales, lo que se llevó a cabo, más allá de las negociaciones posteriores, porque se suponía que estaba en riesgo la democracia. Pero el peronismo se opuso a todo, a integrar la propia CONADEP. Y además, el famoso pacto militar sindical que denunció Alfonsín. No por nada, años después han sido reacios a revisar su mismo pasado, porque es una continuidad. Lo que pasa en el 76, que empieza, mejor dicho, se afirma el terrorismo de Estado, ya venía sucediendo, es decir, represión desde la estructura estatal ya existía e involucra al peronismo. Es lógico que no quisieran revisar demasiado hacia atrás. El modo en que el peronismo reutilizó el pasado represivo para darse a sí mismo un discurso de derechos humanos que no lo había tenido claramente nunca en toda su historia es realmente interesante para analizar, porque habla mucho de la sociedad argentina, es decir, cómo el kirchnerismo instala centralmente el tema derechos humanos siendo parte de un movimiento que en el 43 había nacido violando los derechos humanos. Digo, me cansé de investigarlo. Los derechos humanos de los presos políticos durante los años 40 fueron violados y esa bandera no estaba en manos del peronismo, sino de los diputados opositores principalmente, como Santiago Nudelman, que todo el tiempo denunciaba los derechos humanos violados por el propio peronismo en los años 40 y 50. Bien, de cómo el peronismo pasó de eso tantos años después a hacer una bandera de los derechos humanos, cuando no había sido su central preocupación en la postdictadura inmediata, luego del 83, es algo realmente complejo y habría que tomarse el trabajo de reconstruirlo para que quede más claro. Claro, justamente ese diálogo que mencionaste con Palermo y Cabat, ¿no? Era el debate de Cabat y Palermo, el que habías mencionado.
Yo quería citar el primer diálogo que tuvimos con Palermo, donde tratamos su libro sobre la dictadura, escrito con Marcos Novaro. Ese libro es muy, muy bueno, ese diálogo es muy interesante y ahí hablamos bastante de la relación de la dictadura con el peronismo, porque está esta idea idealizada, ¿no? Uno va a una cátedra, sobre todo cuando dan historia argentina en una carrera que no es historia, como por ejemplo la formación en historia argentina que tuve yo como licenciado de artes plásticas, es totalmente delirante visión, el relato que intentan construir desde las cátedras en la UNLP donde estudié yo, y se tiene la idea de que, bueno, el peronismo obviamente bueno, todo lo que no fue peronismo es malo y liberalismo, ¿no? Entonces, como, bueno, la dictadura militar del 76 vino a imponer el liberalismo económico y a perseguir al peronismo, y bueno, eso es uno de los mitos que refutamos con Palermo, y él menciona justamente el caso de la simpatía que tenía Macera por el peronismo, o sea, dentro de los mismos militares había una simpatía con el peronismo. En realidad el enemigo eran las guerrillas y bueno, los grupos radicalizados, pero el peronismo y la figura de Perón no era algo a lo que apuntaban a desaparecer. Y bueno, después está el tema de qué tan liberal, eso es otro tema, de qué tan liberal económicamente fue la dictadura, eso que queda para analizar en otro momento. Y siguiendo, ¿no? Bueno, abarcamos lo que es el 80, ya hablamos de los 90 cuando hablamos de menemismo al comienzo, y para ir cerrando, ¿no? Uno de los últimos temas, ¿no? Para cerrar lo que es peronismo sin contar el kirchnerismo, que eso estaría también para quizás un tercer episodio. Hay un tema que nos interesó mucho a mí y a Facundo, y lo investigamos durante todo lo que venimos haciendo de este programa, que es el tema de, bueno, el golpe de la Rúa, ¿no? La caída de la Rúa, y el rol que jugó el peronismo en ese momento. ¿Qué tenés para decirnos al respecto? Bueno, primero, que es interesante ver el modo en que se construye o se elabora la historia. Tulio, vuelvo al Perindongui, decía que a veces había historiadores hace muchísimo tiempo que adaptaban, por así decirlo, el material histórico a las fantasías retrospectivas de los poderosos de turno. Genial. Es muy vigente la frase, porque además eso tiene una influencia, es decir, en general los estudiantes tienden a tratar de coincidir un poco con los profesores y evaluadores para acceder a becas y a posiciones y a círculos de halago y demás. Vos mencionaste la Universidad Nacional de La Plata, que fue una bandera reformista frente a Farrell y Perón en el 45, y con los años se convirtió en una universidad prácticamente peronista. Por lo menos hoy yo la veo de esa manera. Constantemente hay señales de adhesión al partido gobernante. Sí, Lamentablemente. adentro de la sede de Fonseca, donde yo cursaba la mitad de las materias, directamente un mural de la cara de Cristina Kirchner. Bueno, ahí está. Por mí, yo soy una persona en ese sentido con muy poco prejuicio. Vos podés elegir la idea que te guste, podés ser incluso hasta fanático mientras no agredas a los demás. Pero la universidad es autónoma, porque si no le hace muchísimo daño a la educación y a la democracia. Bueno, no me voy a explayar demasiado. Digo daño porque genera la obsecuencia, la adulación. Y en un país donde no hay trabajo, las fuentes de trabajo han sido tan quebradas, obviamente los graduados universitarios tienden a coincidir con el poder de turno para acceder a algún tipo de estabilidad o de lugar en la estructura. Bueno, la crisis que siguió con el derrocamiento del presidente de la Rúa es algo que lo vivimos tan, qué sé yo, que a todos nos trae recuerdos muy emotivos, ¿no? Por los quiebres que trajo, la gente que se fue del país. El papel del peronismo en ese derrocamiento creo que ha sido admitido por el propio peronismo. Es decir, muchas veces no es necesario, no digo que no haya que investigarlo, pero no es necesario demostrarlo, porque yo creo que la misma Cristina Fernández de Kirchner no niega el papel que su propia iglesia política tuvo en el derrocamiento de la Rúa. Lo que pasa es que hoy lo cuenta desde su posición, bueno, obviamente distante de Duhalde, por más que Duhalde haya sido padrino político de los Kirchner. Pero el papel del peronismo en muchos eh, movimientos o acciones antidemocráticas de la historia argentina ha sido reconocido por los propios peronistas. En ese momento, no nos olvidemos que buena parte del ámbito progresista, que después fue kirchnerista, esto incluye a muchos artistas, podemos hablar de León Gieco, bueno, de tanta gente. En ese momento fue aliancista, si no me equivoco, incluso
Bueno, me viene mucha gente a la cabeza. Un dirigente social, Luis Delía, si no Estuvo en este programa también de Liga. y él también había sido aliancista. Delía, bueno, perdón justamente que me entrometa con esto. Delía básicamente confesó que hubo una suerte de golpe de estado de la Rúa. Dijo, sí, fuimos nosotros. Bueno, es que en los hechos fue eso. Lo que pasa es que inmediatamente se le dio una narrativa emotiva, mediática, muy progre de este gobierno era ilegítimo, instauró el estado de sitio y por lo tanto el levantamiento ciudadano era totalmente legítimo. Y lo que vino después, esa suerte de volvamos a lo nuestro, recuperemos nuestros espacios, algunas formas de participación popular que se dieron en esa época, el surgimiento del kirchnerismo, que prometía en alguna medida ese volver a recuperar nuestros valores que había encarnado bien el peronismo tradicional y la recuperación de la industria nacional y esas cosas que hoy parece que suenan a viejo y además de a mucho de engaño. Pero sin dudas, se trató de eso. Lo que pasa, insisto, en la universidad, que es un lugar donde se forma opinión y donde se gradúan muchos que después van a estar en los medios de comunicación y en otros espacios, fue visto muy positivamente el derrocamiento de ese gobierno. Más allá de que el gobierno para mí fuera malísimo, eso lo podemos discutir si quieren, para mí era un gobierno muy malo, que no tenía reacción, daba la sensación que no pasaba absolutamente nada, socialmente estábamos muy mal, pero bueno, ¿en qué quedamos? Habíamos dicho que los gobiernos no había que tumbarlos, había que esperar que terminen y que en todo caso se hagan cargo de lo mal que hicieron, si hay juicio político, porque se equivocaron demasiado, se verá, pero habíamos quedado en que nuestro pacto de convivencia democrática era no derrocar gobiernos. Lo que hay es sacarse la careta. Una y otra vez volvemos a que la cultura democrática no está arraigada en la sociedad argentina y en los intelectuales ha demorado muchísimo esto en ser asimilado, porque la reivindicación de la violencia de los 70 también es algo no democrático. Resulta un poco obvio, pero es necesario explicarlo. Para muchos intelectuales de izquierda o peronistas que tuvieron un protagonismo importante desde los años 80, el combate al sistema o la destrucción del sistema capitalista por la fuerza, por más que la vanguardia que lo lleva a cabo no sea representativa en absoluto del sentir de la enorme mayoría de la sociedad, era algo perfectamente defendible. Es decir, yo en la universidad he asistido a reuniones donde se invitaba a ex militantes revolucionarios, entre comillas, para que nos cuenten lo heroico que había sido combatir al sistema, qué hicieron durante las acciones del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, quiero decir que la Universidad Argentina ha sido muy permeable a un discurso antisistema, a veces de palabra, a veces más que de palabra, pero que siempre está en tensión con los valores de la democracia. Claro. Sí, volviendo al tema de la Rúa, sí es increíble además, más allá de que fue un gobierno malo, cómo de la Rúa, además de que estuvo solo en su momento durante su derrocamiento, no tiene apoyo de básicamente nadie. Yo conozco una sola persona a la que de la Rúa le simpatizaba y que lo defiende y bueno, y que habla de que fue un golpe de Estado, que es Fernando Iglesias, que estuvo en este programa. Después de la Rúa, no sé, Facundo, si te recordás, alguien más que haya estado en contra de su caída, es casi imposible encontrar a alguien que no. Solamente adherentes radicales. No puedo dar Que nombres, sea pero sí. Trandoni, puede ser otro. No, porque además en Argentina juega mucho el oportunismo político. Y aún en el caso de que haya algún dirigente que en su fuero íntimo tenga una buena opinión de ese gobierno por algún motivo, no lo va a decir en público porque no le conviene. En la Argentina esto siempre es así. Con respecto al peronismo, siempre digo que Gambini era una de las pocas personas que decía lo mismo en privado que en público. El tipo decía exactamente lo mismo. Lo más común es tener un rollo preparado para decir en un programa de televisión y en momentos de un poco de mayor sinceridad en una mesa de café, ahí conozco historiadores que te dicen realmente lo gorila reprimidos que son Como habitualmente. Sebrelli es otro caso de que no que tiene la cara como para decir lo que piensa tanto en privado y en público. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Y casualmente Sebrelli ha sido una persona muy, no sé si usar la palabra discriminada, pero es alguien que ha conocido la marginalidad. Es decir, no es fácil sostener
autonomía o esa independencia de criterio, de un camino propio, como ha tenido él, que muchas veces pareció ser una especie de persona aislada dentro del campo intelectual argentino, por esa agudización de sentido crítico que ha tenido. No, a ver, yo conocí gente que me ha contado cuestiones del gobierno de la Rúa internas que no las dicen en público porque pueden llegar a parecer una suerte de reivindicación. Bueno, hay un político que sí tiene tendencia a decir lo que piensa, o por lo menos solía tenerla, que es López Murphy. Él sí, en realidad, venía diciendo lo que quería hacer y lo que hubiera hecho si lo dejaban actuar, pero Bueno, no casualmente. Quiero recomendar el diálogo que tuvimos con López Murphy, es muy interesante y quiero contar, ¿no? La figura de López Murphy, que es odiada casi por todos en las universidades, en los ambientes académicos. Con Facundo siempre nos reímos. López Murphy, una de las mejores personas que conocimos, de invitados que tuvimos, es una persona súper amable, muy interesante la charla que tuvimos, una persona con opiniones muy, muy interesantes y que está, vale mucho la pena escuchar. Es una Bueno, pero gran, gran... no casualmente es un tipo que ha tenido muy poca intención de votos tradicionalmente en la Argentina. Es decir, cuando él planteaba sus ideas tal como eran, allá por los comienzos del kirchnerismo, ¿cuál era la reacción del votante promedio? Recuerdo que él, cuando Néstor Kirchner murió, fue caminando solito por la Plaza de Mayo a presentarle sus respetos. No le importaba lo que dijeran, es decir, él siempre con su manera de pensar demasiado explícita. Pero, insisto, no era una ideología popular. Este giro que se dio en la política argentina, que de pronto un movimiento o una corriente de opinión que se dice liberal tiene éxito, tiene atractivo en los votantes y en las franjas humildes, es algo completamente nuevo. Yo no recuerdo otro momento de la historia argentina en que haya habido algo similar. Es realmente más llamativo por cuanto algunos de esos votantes son cosechados en lo que uno hubiera esperado que era un La sector del universidad pública. peronismo, ¿no? Los sectores más humildes. Hay algo muy interesante para analizar, que también podemos dejarlo para profundizar en el futuro, que es, bueno, hablamos de esto de los grupos guerrilleros, estos grupos radicalizados que tenían una actitud antisistema. Yo veo, por lo menos hablando, ¿no? del liberalismo hoy en día, en los fanáticos de Milei, no en los votantes ni nada, sino en los fanáticos, ¿no? En los militantes también una actitud antisistema que va mucho de la mano con esta juvenilización de la política, diría Severino, y no con los valores de oponerse a todo, oponerse a los valores de mis padres, pero esto es muy interesante de analizar, oponerse a los valores que enseñó la misma universidad pública. La misma universidad pública molestó tanto a sus alumnos con el adoctrinamiento, con una historia tan ficticia que era obvio, que por más que uno no sepa historia, iba a la facultad y hablaban de Perón al nivel de que los alumnos se aplaudían y todo eso yo creo que fue causando, ¿no? El efecto de que Pablo Stefanoni, o también que estuvo en el programa con su libro Las rebeliones de derecha, habla un poco de esto, ¿no? Que ahora parece que lo antisistema, lo rebelde es ser de derecha y Milei encarnó en parte esa, la frustración de la gente que se cansó del adoctrinamiento, se cansó el kirchnerismo, se cansó de ir a una universidad pública y que haya propaganda. Entonces, lo rebelde, ¿no? Lo juvenil es justamente Milei, el liberalismo y todo este movimiento nuevo es interesante para analizar sociológicamente. Es absolutamente nuevo, porque todos, siendo más jovencitos, hemos querido ser rebeldes o hemos sentido rebeldía frente a lo que está instalado. Y en la Argentina, esa forma de rebeldía, en el ambiente cultural argentino, que nos tocó vivir a nosotros, y lo ha encarnado en general la izquierda, post años 80, porque, sobre todo, porque encarnaba la voz de los que habían sido derrotados y perseguidos. La gente como Eduardo Galeano, toda la generación de escritores de los 70, 80, ellos escribían con la voz del que fue víctima, del que fue perseguido, de que nos han torturado, hemos sido exiliados. Entonces, eso construyó toda una sensibilidad política, también literaria, que marcó a generaciones, y eso estuvo en la universidad y en otros ámbitos, también en el periodismo progresista durante años. Quizás haya sido el hartazgo, la falta de soluciones. También porque esa, no sé si rebeldía, pero cuando lo veo en gente más humilde,
He trabajado como educador en muchísimos lugares, del Gran Buenos Aires y de la capital federal también. Y lo que veo en chicos más humildes, yo no sé si es tanto rebeldía, como sí pasa a veces en sectores de clases medias, como descarnadamente decir lo que pienso y creo que lo que vos me estás vendiendo es un verso, un fracaso, y yo quiero probar con otra cosa. Y no hay mucha vuelta. Es decir, el fracaso es evidente, no pueden pasar tantos años, vos me prometés trabajo, progreso, educación inclusiva, y lo que recibimos es algo muy diferente. Quizás haya sido eso, la absoluta contradicción entre el discurso progre, kirchnerista de tantos años y el estallido de la realidad, que ya es inadmisible, digamos, el récord o los altísimos niveles de miseria que tenemos, que hacen que mucha gente, ¿viste esa frase tan común de gente que vivió otros tiempos? No me reconozco en este país, no sé qué me pasa. Pareciera que este no es el país en el que nací yo. Son tiempos de cambios muy, muy grandes, creo. Bueno, con eso podemos ir cerrando. Muchas gracias, Ariel, y la verdad, impecable este diálogo. Tenía muchísimas ganas de la segunda parte después del éxito de la primera, y bueno, te agradezco por todo el tiempo y interesantísimo escucharte. No, para mí un placer. Gracias a ustedes por este intercambio y bueno, cuando quieran, muchachos. Así que un gran, gran abrazo para ustedes. Un Perfecto. abrazo. Nos encontramos en un próximo episodio de Diálogos. Chau, chau.